Aclaraciones: todos los derechos a sus respectivos creadores. Yo solo me encargo de subir la historia y antes de comenzar espero que se suscriban y le den like. Sin más que decir, comencemos con el fanfic. ¿De qué trata este corto? El creador sonrió ante la pregunta de Ruby. Instinto maternal, uno de los sentimientos más fuertes, especialmente en tiempos de peligro y paz. Esta respuesta biológica puede convertir a cualquier mujer en una fuerza de la naturaleza. ¿Qué? Ruby estaba confundida, pero sus compañeras de equipo suspiraron avergonzadas, ya que ella seguía siendo un poco ingenua incluso con ese corto que la mostraba aprendiendo sobre la charla. Blake se inclinó más cerca de la parca roja. ¿Es la necesidad de estar embarazada, Ruby? ¿Oh? Entonces, ¿qué lo causa? Preguntó Ruby. El creador soltó una risita de deleite. Ver bebés. La pantalla se encendió revelando la sala de estar del hogar de Saffron y Terracotta Arc. Aquí es donde tanto el equipo Ruby como JNR se estaban quedando antes de irse a Atlas con Oscar Pine, quien tenía al director de Beacon, Ozpin, dentro de su mente. La mayoría, excepto Iron War, Glinda, Crow, Raven, Ty y el propio director de Beacon, fueron los únicos que no reaccionaron tan ruidosamente. Jaune exclamó con incredulidad. ¿Cómo? Eso no debería ser posible. ¿Y por qué es en la casa de mi hermana? Ahora bien, Jaune había estado jugando con el hijo de su hermana mayor, lo cual causó bastantes reacciones de diferentes mujeres. Ellas, por supuesto, también jugaron con el pequeño Adrián hasta que se cansaron. Después, los antiguos alumnos de Beacon se fueron a la cama y soñaron diferentes cosas sobre un cierto paladín rubio. El portero inclinó ligeramente la cabeza antes de abrir la puerta de la mansión Schnee. Su abrigo y bolso fueron rápidamente tomados para ser colocados en el perchero junto a la entrada principal de la mansión. El sonido de los tacones repiqueteando sobre el suelo de mármol llenó sus oídos mientras se movía por su hogar, el sonido de sus pasos volviéndose más débil a medida que los sonidos de risas y juegos se hacían más fuertes. Jeje, me pregunto si es ella siendo la jefa de todos en un castillo. El comentario de Jan se ganó un pequeño puñetazo en la parte superior de su cabeza por parte de la reina de Hielo Jr. Ella simplemente resopló para evitar el hecho de que la mayoría de sus sueños trataban sobre gobernar algo, siendo eso la Schnee Dust Company, y cómo haría que humanos y faunos coexistieran en paz. Los labios de Weiss dibujaron una sonrisa contenida mientras se acercaba al salón. Asomándose por la esquina, vio una escena familiar que le calentó el corazón. Tomó unos segundos, pero dos pares de ojos finalmente la vieron. ¡Madre! Gritaron las dos voces. Sus dos hijos, sus preciosos ángeles de nieve, corrieron hacia ella con los brazos abiertos. Weiss se arrodilló lo poco que necesitaba para envolverlos a ambos en fuertes abrazos, su rostro enterrándose en su perfecto cabello blanco como la nieve mientras besaba a cada uno en la cima de la cabeza. ¡Oh, son tan adorables! La respuesta normal de la parca roja fue robada por la hermana mayor de Weiss, cuyos ojos brillaban como estrellas al ver a los hijos de su hermana menor. Crow se rió. Así que todo lo que se necesita para que la reina de hielo se derrita es ver niños. Bueno, no es triste que, por tu actitud, no vayas a tener ninguno. Su buen humor se había hecho añicos por los comentarios de Crow, y su respuesta inmediata fue agarrar su estoque para ensartar al borracho. Pero desapareció. Miró al creador, quien sacudió la cabeza. Recuerden, nada de violencia. Deben permanecer civilizados y, quién sabe, tal vez consigas unos primos cariñosos para Weiss. Tal vez serían de Crow. Crow escupió su bebida mientras su Inter palidecía ante la sola idea de cualquier contacto físico con Crow. Su orgullo habría sido herido si no fuera el que tanto odiaba barra amaba. Pero lo asimiló con otro trago para olvidar el dolor. Eira, Albrecht, dijo amorosamente. Los extrañé muchísimo a ambos. Un avejentado Klein entró en la habitación mientras le entregaba una copa de brandy. Una segunda copa fue dada a su querido esposo, quien fue el siguiente en saludarla. Bienvenida a casa, cariño, sonrió Jaune, siendo ahora su turno de agacharse para besarla. Día ocupado. Weiss se quedó sin palabras mientras la pantalla revelaba la escena de sus dos hermosos hijos que ella hubiera deseado llegar a tener, así como los nombres con los que prefería haberlos llamado. Este momento pintoresco se completaba con un Jaune mayor que parecía haber cuidado de ellos para que no se volvieran como Whitley. Una verdadera familia donde ella y su pareja no cometerían los errores de sus padres. Parecía un sueño, pero verlo la llenó de esperanza. Pirra hubiera querido mirar con celos el hecho de que su compañero estaba con Weiss, pero todo se desvaneció debido a la escena de Eira y Albrecht junto con Jaune como padre.
Una pequeña voz persistente en el fondo de su cabeza le decía que si no estaban juntos, al menos él sería feliz a pesar de todo. ¿Por qué no puede ser feliz conmigo? N. De la Cultenar Osterteet y las guerras de shipeos. Oh, ya sabes cómo es, suspiró mientras dejaba que él la guiara hacia el sofá. Eira y Albridge la siguieron, encontrando sus lugares una vez más en la costosa alfombra mistraliana y reanudando el juego con sus juguetes. Nunca hay un momento aburrido cuando eres la CEO de la Schneedust Company. Realmente deberías tomarte unas vacaciones, la instó él. Había preocupación en esos amorosos ojos azules suyos. Ojos que la habían amado desde la primera vez que se conocieron en la Academia Beacon. Te lo has ganado después de reformar por tu cuenta la compañía de tu familia y defender los derechos de los faunos en el sector laboral. Ella sonrió modestamente ante su riqueza de logros en tan poco tiempo desde que recuperó el poder de su padre, quien desde entonces había sido encarcelado con cargos de corrupción y tratos comerciales ilegales. Bueno, da la casualidad de que decidí tomarme este viernes libre del trabajo, Blake sonrió. Realmente lo lograste, Weiss. Nunca hubiera pensado en ver una realidad como esta. Weiss le dio una sonrisa triste. Sus sueños se habían hecho realidad, sí, pero por el momento, aparentemente era otra realidad. Pero no es mi realidad. Un jadeo emocionado llenó la sala. ¿Te refieres al día de mi recital de piano? Preguntó Eira. Weiss sonrió. Así es. Decidí darles a todos en la compañía un día libre remunerado este viernes porque no quería arriesgarme a perderme ni un segundo de tu actuación. Winter sonrió de manera bastante maliciosa. Ya es mejor que nuestra madre. Miró a Weiss. Estoy orgullosa de ti, Weiss, si es que realmente te conviertes en una madre cariñosa como esta. Weiss se había sonrojado furiosamente por el comentario de su hermana, pero eso duró poco cuando su encapuchada compañera decidió burlarse de ella. Recayendo en su yo normal, Weiss respondió pellizcando las mejillas de la parca roja. Agua. Me rindo. Me rindo. ¿Qué hay de mi torneo de esgrima? Preguntó apresuradamente Albrecht. Weiss asintió. Por supuesto. Puede que aún falte un mes, pero he hecho preparativos con mucha antelación para pedir tiempo libre para eso también. Nunca habrá nada más importante en mi vida que mis hijos. Ni mi compañía. Ni ser una cazadora. Nada. Ambos niños se levantaron del suelo y saltaron al sofá para apretar a su madre con fuerza una vez más. Su esposo, sus hijos, esta vida, verdaderamente era la dicha absoluta. Ruby, habiendo sido liberada del agarre en sus mejillas de su mejor compañera amiga, sonrió. ¿Soy solo yo o parece que esa Weiss perdió su imagen de reina de hielo? La respuesta de Weiss fue balbucear y juguetear con sus dedos, especialmente cuando Jan ofreció una solución. Oh, tal vez el chico enamorado de aquí necesita ponerle un... Su solución fue interrumpida por una almohada que salió de la nada y golpeó su rostro, tumbándola del sofá como resultado. Jaune, por otro lado, estaba en trance al ver a su antiguo crush siendo feliz con él. Entonces estuvo bien de mi parte seguir cortejándola después de todo. De alguna manera, siento que tal vez hubiera perdido cualquier oportunidad si continuaba. Esto es difícil. Mientras ella sea feliz, supongo que, la antigua heredera Schne se sentó al instante tras experimentar ese sueño. El sentimiento de dicha, Weiss se sentía completa de nuevo. Después de la crisis en el tren, después de las dificultades que habían sufrido en las granjas Brunswick, ella y sus compañeras finalmente se habían reunido con sus amigos. Todos habían salido vivos de allí. Todos habían sido desafiados en su deseo de seguir avanzando. Al final, todos habían salido más fuertes. Sabían lo que estaba en riesgo y lo que tenían que proteger: la familia. Recordó la primera vez que sus ojos azules vieron a un tal Adrian Cota Ark. El adorable niñito fue un feroz rival incluso para Zwey en cuanto a ternura. No desde que conoció a ese perro en Beacon, Weiss sintió que su corazón palpitaba de esa manera. No quería nada más que sostener al niño. Amarlo. Criarlo. Protegerlo de todos los males del mundo. Ren suspiró. El silencioso adolescente notó hacia dónde iba esto. Así que ya ven, ahí es donde empezaron los problemas. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. Era un sentimiento nuevo para la reina de hielo. Algo se agitó dentro de ese corazón congelado suyo en el momento en que vio a Adrián haciendo pucheros ante la acusación de Jaune de que él era el bebé. Era un deseo natural. Un instinto. Algo muy dentro de ella que anhelaba cuidar a un bebé. Se volvió aún más fuerte cuando vio ese sueño con sus hermosos hijos. Sus bebés. A diferencia de sus propios padres, Weiss sería la madre ideal.
Sería atenta tanto física como emocionalmente. No se marchitaría en el jardín bajo la influencia de la bebida. No se encerraría en su oficina, consumida por el trabajo todo el día. Tendría hijos por amor, y no por el frío y pragmático deseo de producir un heredero. No, Weissschne sería la madre más maravillosa que el mundo hubiera conocido. Ella cumpliría el sueño que vio. Un chico rubio demasiado familiar que una vez la había cortejado. En aquel entonces, ella había rechazado sus avances. Ahora, sin embargo, era el momento de cortejarlo a él, y ella lo conseguiría. Jaune tragó saliva cuando vio a una Weiss más decidida, o tal vez enloquecida, persiguiendo a su Jaune. Creo que el otro yo debería correr. Weiss se cruzó de brazos y resopló con un HMPH. Como si alguna vez fueras a rechazar cualquier avance que yo haga. Blake soltó una risita. Entonces eso significa que vas a intentar cortejar a Jaune, Weiss. Weiss palideció pero también se sonrojó, ya que el sueño la había hecho sentir de manera diferente sobre Lark. Estos escenarios estaban reforzando las partes buenas o recordándole sus partes malas. Podía ver el peligro de enamorarse de un Jaune alternativo, pero ¿se transferiría eso al real? ¿Sería eso siquiera amor, o simplemente el cumplimiento de un deseo de algo que no estaba ahí? Después de otra misión exitosa, era hora de volver a casa. Y eso significaba volver con estilo. Abriendo la puerta lateral del Bullead, Jan revisó su equipo una vez más. A su lado, Jaune hizo lo mismo. Satisfecha de que estaban listos, se volvió hacia su esposo. ¿Listo para irnos? Jan se había ruborizado de un rojo furioso. Normalmente era así cuando se trataba de una pelea. Pero después de varios escenarios en los que ella y el chico enamorado estaban en un lindo romance que desearía poder tener, o estaban besándose apasionadamente, las cosas se estaban volviendo diferentes. Ahora él era un esposo para ella. ¿Realmente quiero eso? Tal vez sí. Yo, se había abofeteado las mejillas tan fuerte como pudo para eliminar más pensamientos sobre el caballero rubio. Si lo hiciera, estaría bien que le quitara a mi hermanita su primer interés amoroso real. Absorta en sus propios pensamientos, Blake sacudió la cabeza. Tengo el presentimiento de que este tratará sobre sueños de Jaune con una chica específica y luego despertarán su instinto reproductivo. Ruby ladeó la cabeza para mirar a Blake porque estaba confundida. ¿Significa eso, Blake, que tus instintos reaccionarán cuando veas a Jaune contigo? La respuesta de Blake fue darse la vuelta para no mirar a la líder de su equipo, enterrando su rostro carmesí debajo de su libro. El hombre asintió, esbozando una sonrisa dentuda mientras levantaba el pulgar. Las damas primero. Gritó por encima del duro viento que azotaba la bahía de carga abierta de la nave. Jan rodó los ojos ante su intento de caballerosidad. Suena bien. Le gritó en respuesta antes de empujar a Jaune por la puerta. El grito inicial se desvaneció rápidamente, y Jan saltó unos segundos después. El aire mordía su rostro mientras caía libremente por el cielo, con Jaune un poco por debajo de ella. Esta era la vida. Ir a misiones con el hombre que amaba. Hacer paracaidismo desde el transporte que los llevaba a casa. No podía esperar a llegar y ver a su amorosa hija. Desplegaron sus paracaídas poco después, planeando el resto del camino hasta su cabaña apartada. Al igual que su padre, Jan quería una vida lejos de toda la aventura y emoción que le traía el trabajo. Separar eso de una vida doméstica pacífica era el equilibrio perfecto que necesitaba. Descartando su equipo, los dos rubios entraron a su hogar y a una vista de la que Jan nunca se cansaría. «Mamá, papá», gritó Juniper mientras corría hacia ellos. La pequeña niña rubia saltó para ser atrapada en los brazos de Jan, quien la envolvió en un fuerte abrazo. Sin que todos lo supieran, el nombre de Juniper provocó que el director, normalmente tranquilo o feliz, mostrara una mueca por un segundo. Ese nombre le recordaba tantos recuerdos asombrosos y a la vez aplastantes. Tai estaba llorando lágrimas de alegría al ver a su futura nieta junto con una Jan feliz y un esposo cariñoso como el Ark. Todo lo que él quería era que ella fuera feliz. También se sintió aliviado de que ella no siguiera los pasos de su madre. Crow le dio unas palmaditas en el hombro al granoso rubio de Patch para consolarlo un poco. Al menos serás abuelo. Raven se mantuvo estoica, pero por dentro estaba celosa de que su hija lograra mantener a su propia familia unida a pesar de otros deberes. Cometí un error. ¡No! Hice lo que era mejor en ese momento. Fueron ellos quienes me dejaron, que hay, June. La sostuvo allí durante largos momentos, asimilando la perfección de la escena. De volver a casa con su querida hija, tal como siempre lo hacía. Jan nunca sometería a su propia hija a la angustia por la que habían pasado sus propias madres.
Aprendió lo que no debía hacer a través del egoísmo de Raven. A través de la desafortunada muerte de Summer mientras estaba en su propia misión. Por eso ella nunca iba sola. Jaune siempre estaba allí a su lado. Siempre le cubriría la espalda, al igual que ella siempre cubriría la de él. Sin que Yang lo supiera, los miembros restantes del equipo STRQ fueron golpeados por el recordatorio de sus errores del pasado. Pero para la luchadora rubia, casi se le saltan las lágrimas al ver a su yo del futuro con un esposo apuesto y una hija maravillosa. Realmente me encantaría tener esto. Jaune miró a la actualmente fascinada Yan, que parecía estar en su propia versión del cielo al ver este escenario. ¿Podría tener un futuro con Yan? Ella realmente sería una gran madre incluso si actúa de esa manera, pero ¿qué pasa con, esto es muy difícil, ¿dónde está tu tía? Continuó Yan, una vez que hubo dejado a su hija en el suelo. Oh, la tía Ruby tuvo que salir a comprar algunas cosas para el mantenimiento de Crescent Rose. Dijo que confiaba lo suficiente en mí como para dejarme sola en casa durante una hora. Con que sí, ella sonrió con suficiencia. Su querida hermana menor se iba a llevar una buena reprimenda una vez que volviera a casa. Yang fulminó con la mirada a Ruby, quien simplemente se golpeó la cabeza suavemente y se rió entre dientes como diciendo, oh, un pequeñito error. No fue mi intención. La hermana menor intentó su patentada mirada de cachorro, Ruby. La severa respuesta de Yang eliminó cualquier atisbo de intento, mientras Ruby jugaba con sus dedos y miraba hacia abajo. Apuesto a que mi otro yo no lo hizo a propósito. La mirada fulminante de Yang puede haber disminuido, pero sentía que, oh, no. Realmente quería convertirse en madre y tener a Juniper. Este instinto maternal es muy poderoso. Sip. Ya soy una chica grande. Yang no pudo evitar sonreír. Sí, Juniper de hecho se estaba convirtiendo en una chica grande, incluso Ruby decía lo mismo cuando tenía 7 años. Tal vez lo suficientemente grande como para estar a la altura de la nueva responsabilidad que pronto caería en sus regazos. Bueno, adivina qué. Dijo mientras tomaba a su hija de la mano y la guiaba hacia el sofá. Tengo una sorpresa para ti. Summer se dejó caer junto a su madre, sus ojos azules mirándola. ¿Qué es? Bueno, la atención de Yang se desvió hacia Jaune, quien le sonrió cálidamente. Pronto tendrás un hermanito o hermanita. En unos 8 meses. Mercury balbuceó acerca de que Jaune era un dios del sexo, mientras que al mismísimo caballero rubio se le cayó la mandíbula hasta el suelo. Wow, había terminado con Yang también. Necesitó un minuto completo para reiniciarse, eso era como si le dijeran de la nada que era el padre. Yang se sonrojó e incluso se frotó un poco el estómago y sonrió. Luego sacudió la cabeza para quitarse más pensamientos maduros. Maldito sea este escenario. Un hermanito o hermanita. Gritó Summer. No puedo esperar. ¿Puedo tenerlos ahora? Por favor. Ella y Jaune se rieron. Lo siento, dulzura. Me temo que no funciona así. Pero nunca es demasiado temprano para empezar a pensar en nombres, su hija sonrió, revelando un hueco donde se le había caído recientemente un diente de leche. Sí. Voy a ser la mejor hermana mayor de la historia. Tal vez. Yang sabía que aún tenía el monopolio en cuanto a ese título. Pero quién sabe. Tal vez la hija de hecho superaría a la madre. Eso solo sería prueba suficiente de que ella había hecho bien su trabajo. Había emulado todo lo que pudo de la mujer en honor a la cual nombraron a su hija. Hasta ahora, todo en su vida era perfecto. Y esa perfección estaba a punto de multiplicarse por 2. Blake soltó una risita mientras Yang fulminaba con la mirada a la gata negra. Veamos qué tan gracioso es para ti una vez que tengas uno, Blakey. Tal vez quieras que el chico enamorado te dé su. La boca de la rubia del equipo Ruby fue tapada por su propia compañera, quien se alegró de haber podido detener ese horrible juego de palabras de gatos antes de que fuera soltado para todos. Yang se había sentado en su cama mientras empezaba a recordar por completo ese extraño sueño. Sentía que este sueño había seguido recurriendo desde que llegó a Argeus. Pero, de alguna manera, se sentía feliz. Después de todo por lo que ella y todos los demás habían pasado, necesitaba esto. Conocer a la hermana de Jaune aquí había sido una sorpresa, pero tal vez lo que había sido más sorprendente fue ver cómo interactuaban los dos. Le recordaba a Ruby y a ella misma. Las burlas de Saffron hacia Jaune eran justo el tipo de cosas que a ella le encantaba hacerle a su propia hermanita. Después de todo, al igual que él era su hermano menor, Ruby siempre sería la propia hermanita de Yang. No terminaba ahí. Agarrar sus mejillas. Burlarse de él por querer seguir sus pasos. Era increíble, como mirarse en un espejo. Ambos eran tan parecidos tanto en apariencia como en personalidad.
La única diferencia era que uno tenía un hijo. La atención de Jan se desvió hacia Adrián. Después de jugar con él, recordó cómo había sido Ruby a su edad. Había hecho su buena parte ayudando a criar a Ruby para que se convirtiera en la joven mujer que era. En lo que a ella respectaba, sería una gran madre algún día. Crow se rió, pero fue golpeado por una lata de refresco en la cabeza. Miró hacia atrás para ver a una malhumorada Jan que se crujió los nudillos. ¿Tienes algo que decir sobre ser padre? Tuve que lidiar con la señorita adicta al azúcar en aquel entonces. La última vez que nos cuidaste, casi quemas la casa. Crow tenía muchas ganas de replicar, pero una carcajada de Tai le hizo perder su resolución. No fue mi culpa, fue de Zui. Recordó lo que pasó ayer. Su mirada se volvió hacia Jaune, quien todavía estaba luchando contra las manos ofensivas de su hermana. Una suave sonrisa adornó sus labios al ver lo bien que se llevaban. Ella ya conocía bien al chico. Era seguro. Era un amigo. Ya era un tío. ¿Cómo sería como padre? ¿Y él aún albergaba algún sentimiento por su compañera de equipo? Jan miró de reojo a Weiss, quien parecía estar mirando fijamente a Jaune ella misma. Una sonrisa estúpida estaba pegada en su rostro, mientras sus ojos vidriosos parecían perdidos en sus pensamientos. Había pasado un tiempo desde Beacon. Se preguntaba dónde estaría el corazón de Jaune ahora. Después de todo, su propio padre había amado y perdido antes, solo para encontrar consuelo en los brazos de otra. Se preguntaba si, tal vez ella podría ser la que le trajera felicidad. Tai se rió entre dientes al ver a su hija mayor sonrojarse ante el plan de su yo alternativo. No me di cuenta de que te inspiré tanto, girasol. La respuesta de Jan fue un golpe juguetón en el hombro de su padre, ya que no podía replicar exactamente a eso porque de hecho había pensado en hacer eso mismo con Jaune. Necesitaba mejores modelos a seguir sobre cómo manejar una relación. Una la abandonó, otro se fue con otra mujer en poco tiempo, otra amaba ser el premio de consuelo, y uno, estaba casado con la botella. El sol brillaba en la tranquila casa en los bosques de Vale. Ruby Rose bostezó profundamente con tal fervor que hizo que su puerta se abriera. Estando confundida por este fenómeno, se frotó el sueño de los ojos y se encontró cara a cara con Jaune vistiendo la misma sudadera de Pumpkin Pete, aunque ahora tenía barba incipiente y se había cortado el cabello un poco más corto que su apariencia cuando estaban en Mistral. En sus manos había una bandeja con un surtido de sus necesidades para el desayuno. Huevos, jamón, tocino, galletas, y nada de verduras. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para decir algo, un borrón rojo llegó a su habitación y abrazó a Ruby. Miró hacia abajo para ver a su hija, Summer. Estaba tan contenta de que su hija hubiera nacido en una época en la que Salem estaba derrotada y pudieron sentar cabeza. Hola mamá, trajimos el desayuno. Cinder, por supuesto, estaba sorprendida de que su maestra fuera derrotada por la portadora de los ojos plateados y que su linaje continuara. No se dio cuenta de que el creador sabía lo que estaba pensando. Qué bueno que borraré ese pequeño detalle. Ruby estaba sorprendida de encontrar a una hermosa hija que hizo con su primer mejor amigo en Beacon. Empezó a llorar porque finalmente era madre de, su tren de pensamientos fue interrumpido debido a un cálido abrazo de su hermana mayor que le devolvió la sonrisa. Parece que tú también eres una gran madre, Rubes. Ruby frotó la cabeza de su pequeña niña y dio una cálida sonrisa. Gracias, dulzura. Realmente me encantó esto. Summer luego preguntó. Gracias mamá. Eres la mejor mamá del mundo. Escuchó a Jaune toser fuertemente mientras miraba a su hija con expectación. Summer entonces se sonrojó de vergüenza. Oh, tú siempre eres el mejor papá. Incluso actúa como tú, eso es simplemente muy lindo. Exclamó Jan, mientras que Weiss no quería delatar su deseo de pasar tiempo con la adorable descendencia de su compañera y Jaune. Jaune dio una cálida sonrisa y, mientras balanceaba la bandeja, le dio a Summer un beso húmedo en la mejilla. Gracias, mi pequeño paquete de alegría. Vio los ojos de Summer iluminarse de felicidad, eso le dio mucha alegría. ¿Era esto lo que sentía su madre al verla? Jaune se movió a su lado y colocó la bandeja de desayuno cerca de su regazo. Luego le dio un ligero beso en la frente. Feliz día de la madre, Ruby. ¿Estás preparada para otro gran día? Jaune no pudo evitar que una enorme sonrisa apareciera en su rostro. Nunca había pensado en Ruby como un posible interés amoroso, ya que estaba demasiado concentrado en Weiss, pero al ver esto, es solo que nunca pensé que Ruby pudiera ser tan hermosa. Esto solo hará que sea más difícil para mí elegir quién me gusta realmente. Este día, este momento, esto era la perfección. Valió la pena todo por lo que había luchado.
Ahora podía dar ese siguiente paso en su vida. Convertirse en una gran madre tal como lo fue su propia madre. Estaba agradecida de que Jaune fuera excelente con el hogar gracias a su talento para las habilidades domésticas, así que ella no tenía que preocuparse de lo que le pudiera pasar a Summer en casa. Por supuesto, cariño. Gracias por todo. No me gusta hacia dónde va esto. ¿Voy a ser tan rara como Jan Weiss? Ruby expresó su preocupación, donde el hecho de ver estos diferentes escenarios había provocado que apareciera un sexto sentido. Jan suspiró. Ni siquiera quiero ver a mi hermanita entrar en modo horny de nuevo. Ese escenario de ambas hermanas besándose apasionadamente con Jaune les dio a ambas dulces sueños y pesadillas, si eso era posible. Ruby se despertó con un sobresalto, estaba teniendo estos malditos sueños. Por culpa de esto, ni siquiera podía mirar a Jaune sin sonrojarse como su tocayo, el color rubí. Recordó la primera vez que vio a la familia de su hermana, lo que la llenó de envidia y felicidad por lo que podría ser. También recordó a Adrian Cotark y no se dio cuenta de que esos 2 años de crecer habían causado que su reloj biológico empezara a funcionar. Pensó en su primer mejor amigo en Beacon, que la ayudó cuando estaba atascada en un cráter. Jaune era guapo. Fuerte. Amable. Compasivo. Amaba y se preocupaba por su familia, y sin duda se preocuparía por sus hijos. Una chica ciertamente podría conseguir algo mucho, mucho peor que él. Y con su tiempo consumido siendo una cazadora, no era como si tuviera el tiempo o la oportunidad de tener citas. Él conocía los riesgos. Ninguno de los dos desaparecería simplemente para no ser visto nunca más. Siempre se cuidarían la espalda mutuamente. Crow suspiró. Ya puedo ver hacia dónde va esto. Ruby continuó sonrojándose mientras pensaba en continuar la línea de guerreros de ojos plateados. Una nueva generación de ellos, con ella como madre y Jaune como padre. Él ya era un buen tío. Probablemente también sería un buen padre. Si ella iba a tener su primer hijo, tal vez ahora mismo sería el mejor momento. El momento perfecto, de hecho. Tai rió entre dientes. Bueno, ¿quién hubiera pensado que Ruby pondría tanto esfuerzo en elegir a su pareja? Me hace aceptar su decisión de todos modos. Otros que eran cercanos a Tai estaban ciertamente asombrados por la aceptación de cualquier pretendiente. Tal vez el escenario donde Jaune había adoptado un nuevo look y era uno de los mejores amos de casa cambió su opinión. Ozpin miró la bebida de Crow. Tal vez necesite eso si el gran oso malo de Patch cambia de actitud. Ruby recordó todos los recuerdos de su infancia con Jan. Su hijo también debería tener hermanos con quienes crecer. Luego vinieron los recuerdos de Beacon. ¿Acaso la situación más ideal no sería que su propio hijo estuviera en el mismo equipo que los de ella? Si tuviera un bebé ahora mismo, todos podrían estar en el mismo equipo si decidieran ir a Beacon. El hecho de que Ruby se emocionara por esa remota posibilidad decía mucho sobre lo mucho que le estaba gustando la idea. El resto del equipo Ruby miró a su líder de equipo con una ceja arqueada, a lo que su respuesta fue soltar un chillido debido a toda la atención centrada en ella. Bueno, me gustaría tener eso para que no estén solos. Mordiendo su labio inferior, Ruby asintió para sí misma. Tenía preparativos que hacer. Necesitaba encontrar un caballero para montar. Eso sonó tan mal de escuchar. Comentó Emerald, lo que le valió unos cuantos asentimientos de acuerdo. Blake se deslizó sigilosamente de vuelta a su cama mientras una sonrisa aletargada se abría paso en sus labios antes de acurrucarse más cerca del pecho de su esposo. Se congeló cuando Jaune se movió un poco para envolver un brazo alrededor de ella, pero afortunadamente se quedó dormido. No quería arruinar la sorpresa de sus pequeños. Aspiró lentamente el aroma de su amante antes de relajarse una vez más en su abrazo. Jan tenía una sonrisa estúpida en su rostro mientras sus cejas se movían de arriba a abajo al ver a Blake tener hijos y estar felizmente casada con el denso y rubio Ark. ¿Algo que quieras decir, Kikat? Tal vez lo quieras ni ahora mismo. Blake simplemente se derrumbó en la derrota. Te odio muchísimo. A continuación dirás, tienes que estar bromeando conmigo ahora mismo. Blake siguió hablando monótonamente. Los juegos de palabras, Jan, tienes que estar bromeando conmigo ahora mismo. Ah. Jan se rió. Lo que querías decir era tienes que estar tomándome el pelo. Cayó al suelo riendo, con la fauno amante de los libros luchando para no estrangular a su compañera para hacerle un favor al mundo. La puerta crujió lenta y silenciosamente al abrirse antes de cerrarse de nuevo, y pasos ahogados se escabulleron hacia el lado de la cama de Jaune. Blake volvió a sonreír mientras se apartaba silenciosamente de su agarre al descubrir lo que iba a suceder a continuación.
Se oyeron dos tomas de aire idénticas desde el otro lado de la cama antes de ser liberadas como un grito ensordecedor. ¡Feliz cumpleaños, papi! Dos voces infantiles gritaron y sacaron de un tirón a Jaune de su sueño, provocando que el rubio se agitara antes de caerse de la cama con un grito. Gruñó un poco con el rostro presionado contra el suelo antes de levantar la vista hacia las dos caras impenitentes de sus hijos de 8 años y medio. Ambos intentaban reprimir las risitas ante la exhibición poco elegante de su padre y fracasaban fácilmente en ello. Podía ver que sus orejas de gato se movían hacia arriba y hacia abajo. Todo era simplemente demasiado lindo. Ahora, el señor Jaune Ark estaba empezando a sentir algo más por Blake. Solo habían tenido aquella interacción real después de su combate con el equipo CDRL. Pero ver esto, junto con los lindos niños con orejas de gato aún más lindas, le hizo realmente desear esa realidad. ¿Realmente estoy pensando en salir con la mayoría de mis amigas? Oh, Odum, lo estoy haciendo, se ríen de mí, ¿eh? Jaune gruñó falsamente antes de abalanzarse sobre sus hijos. Bueno, ¿qué les parece esto? Kusina chilló cuando fue agarrada por la cintura mientras Minato intentaba alejarse rápidamente, solo para que le agarraran el tobillo. Envió una mirada horrorizada a su madre, que observaba tranquilamente la escena desde lo alto de la cama, antes de ser arrastrado por la fuerza hacia su gemela. Olvidan que me sé todos sus puntos de cosquillas. Rugió Jaune antes de someter a los dos a una masacre de cosquillas despiadada. Kusina chillaba de risa mientras le hacían cosquillas en la planta del pie, y Minato intentaba zafarse de la llave de estrangulamiento de su padre antes de que una mano empezara a hacerle cosquillas en las axilas. Pronto los dos gritaban pidiendo piedad mientras su padre seguía con sus payasadas. Un par de minutos después, los dos fueron liberados como bultos de risitas en el suelo mientras Jaune se ponía de pie y estiraba los brazos por encima de la cabeza, presumiendo su torso desnudo. Blake observaba con avidez cómo los músculos de su tonificado torso superior se estiraban y ondulaban antes de que él caminara de vuelta hacia la cama. Envolvió un brazo alrededor de los hombros de ella y le dio un rápido piquito en los labios. Blake, en la sala, se había mordido el labio inferior al ver el físico de un Jaune mayor, pero también estaba reaccionando al ver a esos dos adorables niños. Especialmente porque sus nombres venían del progenitor de los ninjas del amor llamado Icha Icha. Incluso me parezco a mi madre. ¿Sería así mi vida si eligiera a alguien que no sea Adam? Apuesto a que tú también tuviste algo que ver con esto, acusó Jaune mientras empezaba a frotar círculos en su muslo con su mano libre. Sin comentarios, dijo inexpresiva, y se inclinó hacia su toque y sonrió. Feliz cumpleaños de todos modos. Gracias, Blake. Me alegra que estés conmigo, dijo casualmente antes de que Blake capturara sus labios en un beso apasionado. Blake gimió porque aparentemente se había caído de su cama al estar en ese sueño. ¿Cómo podía siquiera pensar en estar con Jaune? No habían tenido una relación profunda, ni habían interactuado tanto. ¿No eran solo conocidos? Diablos, ni siquiera había hablado tanto con Ren Honora. Sin embargo, ¿cómo podía ignorar esos sueños que tenía en los que era madre? Blake gruñó. Está bien, lo entiendo, necesito interactuar más con mis amigos. No hay necesidad de echar sal en mis heridas. Ella siempre se preguntaba sobre una vida sin problemas con el Uitefam, donde podría haber formado una familia. Le vino a la mente su madre. Amaba e idolatraba a su madre por poder equilibrar la política con la crianza de una familia. Pero, ¿podría siquiera tener una familia? ¿Podría siquiera ser una buena madre? ¿Podría manejar las responsabilidades sin huir de nuevo? Pensó en Jaune Ark bajo una nueva luz, él ni siquiera la había juzgado por dejar a Yam en un momento vulnerable. Tenía buenas relaciones con los faunos como era evidente con San siendo uno de sus mejores amigos. Era realmente bueno con las habilidades domésticas que se podían encontrar en un amo de casa, y la forma en que manejaba a los niños lo mostraba como una buena persona. Adam frunció el ceño al escuchar todas las cosas buenas sobre este humano. Quería ocultar el creciente dolor en su corazón al escuchar a su único amor verdadero expresar su percepción sobre el fideo rubio. Ese humano no es digno de Blake. Román rió entre dientes, ganándose la ira del supremacista fauno. Bueno, parece que no soportas que te ganen, animal. Adam rugió mientras tocaba su vaina con ganas de que la hoja cortara al criminal. A quien le importaba si tenían que, pero de repente, su preciada arma desapareció de su agarre. Levantó la vista para ver al creador sonriéndole mientras sostenía su katana. Lo siento, señor Taurus, pero tendré que mantener esto en mis manos por ahora. Te la daré una vez que te calmes.
Wilt y Blush desaparecieron repentinamente provocando que ambas partes se sentaran, mientras Roman simplemente se reía de los intentos de ser asesinado debido a las miradas fulminantes del toro. Se mordió el labio inferior mientras sus muslos se apretaban, su sueño le mostró que él incluso animó a que el nombre de sus hijos fuera de ninjas del amor. Lo que significaba que debía haber sido un fan o apoyaba sus elecciones sin importar qué. Eso es lo que quería de un hombre. Él también había ganado un aspecto más rudo que su antigua apariencia sumisa de beacón. Sus músculos también parecían haber cambiado para ser casi como los de San. ¿Podría San ser un buen padre? Posiblemente no. Incluso podría enseñarle a su hijo sus tendencias obsesivas. Wei se rió tontamente mientras miraba a Blake. No lo harías tú. Blake gruñó, ya que su equipo sabía sobre su obsesión con el Uitefan. Sé que no soy exactamente el mejor modelo a seguir, así que basta. Además, Jaune era humano, eso era un punto a favor para mostrarle al mundo que humanos y faunos podían coexistir en el futuro. Su misión, si decidía aceptarla, es crear su fantasía cueste lo que cueste. No puede haber misión fallida, los atraparemos la próxima vez. Era hora de cazar su espada Arc. Mercury estaba asombrado. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Nora estaba feliz. Nora estaba en el séptimo cielo. Nora todavía podía comer panqueques todo el tiempo. Estaba asombrada de que su intrépido líder pudiera ayudarla a darle lo que siempre había querido. Una familia. A pesar de que su familia en Beacon se había desgarrado tras la muerte de Pirra gracias a Ozpin, Jaune le había hecho una familia que ella atesoraba. Los miembros de la Ozluminati de Ozpin miraron a Ozpin, con Pirra luciendo sospechosa hacia el director, mientras que el resto del equipo JNPR estaba confundido. Ozpin había tragado saliva nerviosamente ya que este era uno de sus planes para hacer a la campeona invicta una de las doncellas. Pero si ella moría por eso, entonces debería continuar con ese plan. El equipo Ruby también estaba confundido, mientras que Glinda y James parecían pensativos por el hecho de que involucrar a una joven cazadora en entrenamiento en sus planes pudiera resultar en su muerte. Cinder simplemente sonrió ante el conocimiento de la muerte de Pirra debido a los planes de Ozpin. Bueno, ciertamente parece que tengo que prestarle atención a ella ahora. Pirra también estaba devastada al enterarse de su muerte. Acababa de conseguir a su familia, estaba destinada a perderla. Una mano cálida la sostuvo cerca, miró y vio a Jaune dedicarle una sonrisa decidida. No te preocupes, compañera, no dejaré que mueras. Eres demasiado importante para mí. Pirra solo respondió apoyando la cabeza en su hombro mientras susurraba. Gracias, Jaune. Necesitaba eso. Sin que ellos lo supieran, el creador se rió disimuladamente. Qué bueno que él no recordará esa parte, y tampoco los demás. Incluso si quiero que algunos de ellos lo sepan, cambiaría todo. De alguna manera, su gran casa era lo suficientemente grande para llenar a sus 4 hijos y a su mejor amigo Ren, después de la guerra con Salem. Diablos, llamaron a sus hijos Pirra, Maple, Ren Jr. y Renora. Él siempre la escuchaba, ya que ella era la reina del castillo, lo que significaba que sus órdenes eran absolutas. Jaune no podía ver del todo las diferentes reacciones de sus otros 2 compañeros de equipo. Porque la enérgica Valkyrie tenía una mezcla de felicidad junto con arrepentimiento y confusión. Nunca me imaginé estando con el intrépido líder, pero no mentiría al decir que se ve muy bien. Pero amo a Ren y para el más estoico bebedor de té de hierbas, sentía celos y dolor al ver esto. Parece que Nora encontró su deseo de tener una gran familia, ¿por qué no pudo ser conmigo? ¿A quién le gustaría ver a su amor estando con otro hombre? Así fue como ella tropezó con Jaune arreglando su gigantesco ático para convertirlo en una pajarera gigante. Él ni siquiera cuestionó su razonamiento, sino que simplemente le pidió ayuda para hacer lo que ella quería. Por eso él era el líder de JNPR, porque podía hacer lo imposible. El ático se convirtió en algo más apartamento para pájaros que para personas. Casi todo lo que no era una mesa de trabajo estaba colgando o suspendido sobre el suelo, incluso tenía una percha de aterrizaje fuera de la ventana, porque abrir y cerrar la escalera cada vez para subir allí era demasiado inconveniente. Los cazadores y cazadoras preferían simplemente saltar. Ozpin soltó una risita. Parece que el señor Arg no solo es muy ingenioso, sino que, ¿cómo lo llaman los jóvenes de hoy en día? Ah, sí, dominado. Jaune murmuró sobre un martillo gigante y una fuerza tremenda para romper las piernas de alguien. ¿Acaso pienso en Nora de esa manera? ¿No es solo una amiga? ¿No es de Ren? Está mal que me guste la idea de robársela a Ren. Tengo que parar antes de convertirme en una versión peor de mí mismo.
Es un proyecto tonto, pero realmente ayuda a Jaune a distraerse de la tranquilidad una vez que termina los quehaceres diarios. Los niños también piensan que es asombroso. Hay un área de juegos que se actualiza a lo largo de los años, una televisión para películas, una pequeña nevera, e incluso con el tiempo instala ventanas y un tragaluz. Les encanta ayudar a construirlo, incluso si de manera preocupante intentan usar a Magnhild para clavar clavos y terminan retrasando su progreso semanas por el agujero en la pared. Aún así, lijan, enjabonan y pintan como los mejores, haciendo las pequeñas cosas que los niños pueden hacer y demostrando que muchas manos hacen el trabajo liviano y los corazones más ligeros. Nora se sonrojó al ver a sus felices hijos ser tan enérgicos como ella mientras arreglaban su jaula de cazadores. Pirra se dio cuenta de esto, pero sacudió la cabeza para evitar que afloraran sus tendencias más obsesivas. Ella sabía de los deseos de su amiga para el futuro. Al menos no es del equipo Ruby. ¿Ayudo? Pregunta Nora de la nada, sin contexto ni pista ni nada parecido a una preparación previa. Pero Jaune ya la conoce. Vio cómo admiraba el trabajo manual, la vio a ella viéndolo a él verse orgulloso de lo mismo. Me encantó. Gracias, responde él sin perder el ritmo, y los hoyuelos de ella se muestran cuando sonríe. Siguen siendo lo suficientemente lindos para ser besados, y así lo hace, y debido a que es un día lluvioso sin mucho más que hacer y porque los niños salieron con su padrino, y porque tienen una hamaca nueva perfectamente buena que Nora se muere por estrenar, realmente le sacan el máximo provecho a su pequeño nido de amor. ¡No! 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 ¿Por qué? Nora se despertó con terror y vergüenza en su corazón. Por un lado, ¿cómo podría traicionar a Pirra y a Renny así como así? Claro, amaba esos sueños con ella y Jaune como familia en una casa grande donde ella seguía siendo una cazadora y no tenía que preocuparse de que sus hijos pasaran hambre, ya que él era el amo de casa perfecto. Mercury estaba sorprendido. Incluso puede hacer que las mujeres que aman a otros hombres se enamoren de él, debo aprender sus secretos. Ren apretó los puños mientras miraba la escena con mal sabor de boca. Yo puedo ser un buen amo de casa. Apuesto a que soy incluso mejor que Jaune. ¿Pero vale la pena? Ella y Ren eran exnovio y novia. Decidieron tener un poco de espacio alejados del otro porque estaba empezando a tensar su amistad y eso habría destruido su relación, especialmente con lo que pasó en las granjas Brunswick y su encuentro con los Apathy. ¿No fue Jaune quien la ayudó a lidiar con las secuelas? Su intrépido líder incluso le mostró cómo manejar al lindo bulto de los ARG llamado Adrián. Él no la reprendió, sino que le enseñó. Incluso le hizo montones de panqueques sin siquiera quejarse ni gruñir, a diferencia de Ren. Su estómago empezó a calentarse y sus mejillas se pusieron rojas. Empezó a ver a Jaune como un hombre, desde su ahora más rudo aspecto y músculos más definidos. Había cambiado desde su antiguo aspecto en Beacon gracias a todos los viajes por los que pasaron en Mistral y Atlas. Él también tiene una cantidad masiva de aura, lo que significaba que podía durar mucho tiempo. Perfecto para encajar con su energía. Era el momento de que ella ayudara a su líder a superar el trauma de lo que pasó con Pirra. Era la hora de aplastar. Ren se sintió aún más celoso por los comentarios de Nora y puede que haya fulminado con la mirada a su líder de equipo, quien dio un pequeño salto de sorpresa por la inusual mirada venenosa que le lanzó. Levantó los brazos en señal de rendición. Yo sigo el código de hermanos. Jan rió entre dientes. Parece que ninguna mujer está a salvo de los encantos del chico enamorado. Jaune realmente sentía que los ojos lo miraban durante todo el día y eso realmente lo asustaba. Era como un montón de hienas mirando un trozo de carne. ¿Debería temer por su propia seguridad en la casa de su hermana? Le preguntó a su hermana, pero ella simplemente se rió y le dijo que era parte de crecer, y que les dijera a mamá y papá que se enorgullecieran de él por los nietos. ¿Por qué tenía que pensar en nietos? Cinder sonrió con suficiencia. Ese idiota denso no se da cuenta de que está en el centro del país de la Thirst Country. Mercury rió. Bien dicho, jefa. Un hombre contra un grupo de cazadoras, va a terminar con la pelvis rota, luego golpeó con la mano el sofá con lágrimas estilo anime cayendo por su mejilla. ¿Pero por qué no puedo tener yo eso? Emerald decidió alejarse mucho del asesino, como diciendo no estoy asociada con esta persona. Jaune se recostó en su cama, recordando los tumultuosos últimos días. Ahora, después de todos los conflictos y preocupaciones, los miembros del equipo Ruby junto con Ren y Nora estaban de vuelta a salvo. Habían regresado tal como Ruby había prometido que harían. Por eso él estaba agradecido.
Pero lo que lo estaba carcomiendo por dentro era que su encuentro con los Apathy había causado que Ren y Nora se separaran por la seguridad de su relación. Aparentemente el nuevo tipo de Grimm que descubrieron podía causar daño a cualquier relación. Le tomó un tiempo consolar a sus compañeros de equipo y esperaba que estuvieran reparando su relación. No quería que su equipo se separara. Ahora finalmente podría dormir en paz. Los buenos estaban sorprendidos de que existiera ese tipo de Grimm. Solo habían oído hablar de ellos como rumores. Ozpin hizo una mueca. Se ha vuelto aún más astuta últimamente. Jaune tragó saliva de miedo. ¿Cómo se supone que vamos a vencer a algo así? Incluso si lo matas, probablemente seguirías afectado por ello. Pirra suspiró. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos allí. Al menos lo habría hecho hasta que escuchó un golpe en su puerta. Está abierto, gritó. Lentamente se abrió para revelar una silueta pequeña y delgada. A medida que sus ojos se acostumbraban a la luz que entraba por la abertura, vio que era Weiss. ¿Puedo entrar? Preguntó ella. Oh, dijo él mientras se movía un poco en su cama para asegurarse de estar presentable. Sí, claro. Ella entró, cerrando la puerta detrás de ella. Jaune se movió para encender la pequeña lámpara al lado de la cama. El suave resplandor iluminó la habitación, y a ella con esta. Entonces, ¿qué pasa? Preguntó él. Los brazos de Weiss estaban apretados muy cerca de su costado, y una mano se extendió para agarrar su otro antebrazo. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo mientras hablaba. Sabes, nunca te agradecí adecuadamente por salvar mi vida en Haven. Yang se rió ante la cara de asombro de Weiss. Quiero decir, él ha sido un caballero para la mayoría de nosotras. ¿Es tan sorprendente que te salvara a ti? Su único amor verdadero. Weiss le gruñó a la explosiva rubia. Despídete de tu precioso cabello si siquiera piensas que me enamoraría de Jaune por eso. Yang hubiera querido eviscerar a su compañera de equipo, pero se detuvo a reflexionar por un momento. Espera, ¿acabas de llamarlo Jaune? Weiss también se detuvo por un segundo y se sonrojó. Normalmente lo llamaría un tonto, Arco un idiota. Estos escenarios me están empezando a cabrear. No me estoy enamorando del Ark. Él frunció el ceño. Eso había sido hacía semanas. Y además, ella sí lo había hecho. Él no recordaba haber hecho eso. Ya me lo agradeciste, le recordó. Además, no es algo que necesite agradecimiento. Lo haría por cualquiera de ustedes en un latido. Ella dio un paso más cerca de él. Adecuadamente. Su rostro finalmente se movió para mirarlo, revelando un par de ojos cálidos y una sonrisa aún más cálida. ¿Recuerdas la vez que te llamé alto, rubio y escuálido? Ruby se rió. Quiero decir, es verdad. Jaune se sonrojó mientras revisaba sus músculos. Creo que voy a convertirme en alguien alto, rubio y musculoso en poco tiempo. Le tomó un momento, pero su mente sí recordó esas palabras. Sí. El primer día en Beacon, ¿verdad? Ella asintió. Sí. Ciertamente has crecido. Mucho. Sus ojos se movieron de arriba a abajo, como si lo estuviera estudiando. Señor alto, rubio y griega. Gruesote. Grueso ciertamente era una manera de describirlo. Había estado haciendo mucho ejercicio desde la caída de Beacon. Sus músculos se habían vuelto más grandes, e incluso había crecido un par de pulgadas. ¿Por qué ella se estaba lamiendo los labios? ¿Tal vez tenía hambre? Weiss escondía su rostro mientras el resto de la audiencia, excepto Jaune, empezaba a reír, ya que era hora de que las cazadoras Orni descendieran sobre el denso caballero rubio. No quiero ver esto. Yo no soy así en absoluto. Román sonrió, sacudiendo la cabeza. No envidio la posición de ese chico para nada. Esas chicas lo exprimirán en seco. Me pregunto qué más es grueso. Esas palabras hicieron que la cabeza de Jaune se disparara y observara a la chica que ahora estaba de pie al pie de su cama. Weiss. Sé que querías ver esa película de Spruce Willis conmigo, continuó mientras volvía a sacar a relucir historia antigua entre los dos. Jaune estaba honestamente sorprendido de que recordara ese incidente. Vi que hay un cine aquí en Argeus. ¿Te gustaría ver Cita en la niebla juntos? Suena romántico. Realmente establecerá el ambiente. Jaune estaba confundido. ¿Por qué alguien vería Cita en la niebla juntos? Eso es solo para parejas. Pirra suspiró, a veces su amor y líder era muy lento. Porque esa versión de Weiss quiere estar contigo y hacer bebés después de una película romántica que con suerte preparará el ambiente. Oh, ahora lo entiendo. A Jaune se le encendió la bombilla. Vaya, realmente soy muy denso, ¿verdad? ¿Romántico?
¿Preparar el ambiente? Jaune se sentó, con la mente nerviosa ahora con respecto a lo extraña que estaba actuando Weiss. ¿Te sientes bien, Weiss? Sí, pero ciertamente podría sentirme mucho, mucho, mejor. Su voz se apagó mientras colocaba las manos encima de su cama. Se empujó hacia adelante, y sus rodillas la siguieron poco después. Y sé exactamente cómo hacerlo. Jaune estaba sentado completamente recto ahora, retrocediendo centímetro a centímetro mientras Weiss se acercaba a él. Pronto su espalda estuvo contra la pared, y se quedó sin espacio. ¿Cómo? Preguntó nervioso. Nora gritó su consejo. Deberías correr ahora, Jaune. Necesitas irte ahora mismo para preservar tu castidad. Ren suspiró. No creo que pueda escucharte, Nora. Los ojos de ella nunca dejaron los de él mientras lo alcanzaba, sus piernas atrapándolo en su lugar al sentarse a horcajadas sobre sus caderas. Quiero sentirte dentro de mí otra vez. Quiero que me llenes con tus cosas blancas y calientes. Su respiración salía ahora en jadeos entrecortados mientras sentía el peso de la chica presionando hacia abajo en su pelvis. No podía evitar apartar la mirada de los hermosos zafiros que adornaban su rostro perfecto. ¿Te refieres a mi aura, verdad? Crow se bebió otro trago. ¿Qué diablos pasa con los rubios quedándose con todas las chicas? Winter gritó disgustada. Esto es repulsivo de ver. ¿Cómo puedo querer ver esto? Exijo que esto se detenga. El creador sacudió la cabeza. Lo siento, no puedo hacer eso. Puedo recomendar el método Taiyang para evitar ver a tus seres queridos convertirse en adultos en la pantalla. Ella sacudió la cabeza suavemente. No. Acercándose más, Weiss acercó sus labios a su oreja, rozándola levemente y enviando un escalofrío por su columna. Jaune. Quiero llevar a tu hijo. Su cuerpo se sacudió ligeramente, incapaz de evitar reaccionar a las palabras provocativas. Cuando Weiss se apartó, contempló una vez más esas piedras preciosas brillantes que lo miraban con amor. ¿Qué? Quiero un bebé, Jaune, le dijo. Tu bebé. Su mano bajó por las mantas hasta donde las piernas de ella se encontraban con sus caderas. Todo lo que necesito es un poco de ayuda de ti. Ruby se rió de la cara de Weiss, que se volvía de un rojo aún más cereza. Ja. Es tu turno de estar con Jaune. Weiss ni siquiera se atrevió a mirar a nada más que al suelo, ya que sus manos estaban tratando de cubrir la mayor cantidad de sonido posible tapándose los oídos. Ni siquiera quiero ver esto. A ustedes les gusta el tonto, a mí no. Había una parte de él, una parte muy grande, que no quería nada más que dejar que esto continuara. Y, sin embargo, no pudo. Algo no estaba bien en nada de esto. Su propia mano se extendió y agarró la de ella antes de que pudiera cambiar de opinión. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó. ¿Qué te pasa? Los ojos helados se endurecieron mientras lo fulminaban con la mirada. ¿De qué estás hablando? No mientas, esto es algo que siempre has querido. Me has deseado a mí y mi atención desde Beacon. Ahora es tu oportunidad de hacer tu sueño realidad. Se inclinó una vez más, acercando sus labios a los suyos, y susurró en su oído. Hazme tuya, Jaune. El Jaune real estaba en estado de asombro, realmente todo lo que necesitaba para cortejar a una chica en Beacon era tener al pequeño Adrián como su compañero de apoyo, Wingman. Pero también le entristeció que a la versión de Weiss nunca le gustaría basado en nada fuera del calor de hacer un hijo. Esas palabras casi lo rompen. Estaba a una pulgada de besarlo. Y, sin embargo, no pudo. Había algo mal aquí. Tirando las mantas, junto a la chica Schne fuera de él, Jaune saltó de la cama y corrió hacia la puerta. Afortunadamente, Weiss se había caído por el lado de su cama por la pura fuerza de su empujón, permitiéndole alcanzar la salida sin impedimentos. Sí, escapó. Celebró Pirra, pero volvió a su asiento sonrojada por lo emocionada que estaba realmente. Jan se rió ante el festejo de Pirra. Relájate, P-Money. No te preocupes, el verdadero Jaune no va a experimentar algo como eso. Mientras salía a toda prisa de su habitación, escuchó los gritos enfadados de Weiss detrás de él. Vuelve aquí y ponme un bebé. ¿Había perdido la cabeza? ¿Había pasado algo horrible en las granjas Brunswick para que se pusiera así? Tenía que hablar con alguien. Con Ruby. Tenía que encontrar a Ruby. Ruby gritó por la sorpresa. ¿Por qué yo? Black explicó. ¿No es él tu mejor amigo? Quiero decir, ¿no te alegra que él acuda a ti primero para pedir ayuda antes que a nadie más? Ruby se sonrojó por las acciones del Jaune alternativo, le dio orgullo que ella fuera su primera opción cuando algo malo pasaba. ¿No podría ser un Grimm?
No me gusta pelear con una versión horny de mi super mejor compañero y super mejor amigo. Su corazón latía en su pecho mientras corría hacia la habitación en la que creía que se estaban quedando Ruby y Jan. Ella sabría si le pasaba algo malo a su compañera. Ella conocería todos los detalles sobre los Apathy y cómo afectaban a la gente. Tal vez había otros tipos de Green que afectaban a las emociones. Unos que afectaban la lujuria, por ejemplo. Agarrando la manija, Jaune empujó la puerta para abrirla y la cerró de golpe tras él, no fuera a ser que la furiosa ex heredera lo atrapara. Había esperado encontrar a las dos chicas en esta nueva habitación, pero para su sorpresa, solo había una. ¡Ayuda! Hay un nuevo tipo de Green que vuelve locas a las mujeres. Es el Orny. La audiencia empezó a reírse de nuevo ruidosamente mientras Ozpin empezaba a sudar nerviosamente porque, aunque era gracioso, podía ser una amenaza real. Ella siquiera crearía algo así. Bueno, no ha tenido nada de acción en mucho tiempo y no era la que él estaba buscando. Jaune. Jadeó Jan. La chica rubia estaba sentada en su cama con su ropa de dormir. Él no había querido molestarla si se iba a dormir, pero en este momento no podía volver allá afuera. No solo. No le hagas caso a eso. Lo siento, Jan, dijo. No quise molestarte. Y yo no te esperaba tan pronto, dijo apresuradamente, pasándose las manos por el pelo e intentando alisarlo. Hola, buenas. ¿Cómo te va esta noche? Una Jan nerviosa, eso ya es una pista falsa. Comentó Blake sobre el comportamiento inusual de su compañera. Jan grunó. Oye, Yo también puedo actuar de forma femenina. ¿Cómo le iba? Estaba asustadísimo. Weissschne quería tener a sus bebés. Yo estoy, oye, está Ruby por aquí. La necesito. Ruby, dijo ella suavemente, antes de sacudir rápidamente la cabeza. Nope. Solo soy yo. De hecho, tu sincronización no podría haber sido más perfecta. Así que no estaba molesta. Eso era bueno. Tal vez podría contarle lo de Weiss. Jan, tengo que decirte algo. Sé que probablemente no me creerás, pero tienes que intentarlo. ¿De acuerdo? No me había dado cuenta de que era tan denso, estos escenarios me están destruyendo la autoestima o levantándola. Comentó Jaune. La chica rubia se puso de pie y dio unos pasos hacia él. Poniendo sus manos sobre los hombros de él, hizo lo posible para intentar calmarlo. Solo háblame, Jaune, dijo amablemente. Estoy aquí para ti. Él respiró hondo. Esto estaba bien. Tenía que recordarse a sí mismo que a pesar de su comportamiento tonto y bromista, Yang también era una joven responsable y seria. Ella sería tan buena como Ruby en un momento como este. Sabiendo cuánto tiempo tenía antes de que Weiss llamara a la puerta, le explicó la situación a la chica lo mejor que pudo. Los ojos lilas se estrecharon al escuchar cómo Weiss quería a sus hijos. Parecía enfadada, aunque no con él. Cuando hubo terminado, Yang lo atrajo en un cálido abrazo. Pasó una mano por su cabello con cariño mientras se inclinaba para susurrarle al oído. Ya, dijo en tono tranquilizador. Ya pasó todo. Te protegeré de la mala reina de hielo. Ren miró a Jan. Para no ser muy insultante, Jan, aquí das la vibra de una verdadera madre en vez de una amiga. Jan fulminó con la mirada al estoico miembro del equipo JNPR. Oye, no lo puedo evitar. Cuidé de Rubes por mucho tiempo, ¿sabes? Curiosamente se sintió a salvo en sus brazos. Tal vez tenía algo que ver con el hecho de que uno de ellos tenía un arma incorporada. Después de todo, te debo una por cuidar de Ruby todos esos meses que estuvieron en el camino, continuó. Todos esos meses, largos y duros. Jaune sonrió, inconsciente de sus palabras. Empezó a pasarse una mano por el pelo. No hace falta que me lo agradezcas. Somos amigos. Éramos un equipo. Todos nos cuidamos mutuamente en el camino a Mistral. Sip. Un buen y responsable hombre de familia. Claro, el equipo RNJR se sentía como una familia para él. Sí. Algo así. Realmente disfruté estando con ellos. Bueno, pregunta al azar. Me preguntaba, ¿qué es lo que te parece más atractivo en una chica? La mayoría de los chicos creen que son los senos. Los ojos se le abrieron de par en par. Jan era atrevida, pero nunca había sido tan descarada. Aún así, parecía genuinamente seria con su pregunta. Sí. La mayoría de los chicos sí piensan eso, asintió. Unos pechos grandes son señal de alta fertilidad. Es por eso que los chicos se sienten atraídos instintivamente por ellos. Ella se encogió de hombros a la ligera. Al menos esa es la teoría.
Jaune asintió, todavía sintiéndose incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Oh. No sabía eso. MMHMM. Así que, solo me pregunto, sonrió como un depredador que había avistado a su presa. ¿Qué te parecen los míos? Ren suspiró por la desgracia de Jaune. Ah, mierda. Aquí vamos de nuevo. Las alarmas sonaron en la mente de Jaune. Seguramente Yang le estaba gastando una broma. ¿Verdad? ¿Es un truco? La lengua de Yang se asomó y se lamió los labios. Sin trucos. Solo dulces. Mercury río. Simplemente no lo entiendo. El hombre es un dios del sexo, tal vez ese sea el secreto. Tengo que ser un denso imbécil. Los ojos de Emerald brillaron con furia. Si alguna vez te rebajas a ese nivel, te mataré. Una mano subió a frotarse la nuca. Ni siquiera podía mirar a la chica a los ojos mientras hablaba. Directamente no podía mirarla. ¿Lindos? Yang se inclinó demasiado hacia adelante, hacia donde estaba Jaune. El honorable caballero simplemente miró por un segundo, tal vez 5, antes de apartarse. Ella sonrió ampliamente al ver esto. ¿Entonces te gustan estos, chico enamorado? Jaune balbuceó. Ese sí, Ruby intervino apartando a su hermana hacia atrás. Plano es justicia. Aléjate, Tot. Sí que lo son, coincidió. Un poco demasiado felizmente. ¿Quieres probar esa teoría? ¿Qué teoría? Antes de que pudiera siquiera expresar su pregunta en voz alta, todos esos pensamientos fueron expulsados de su mente cuando el poderoso agarre de su mano biónica tomó su brazo y lo arrojó a la cama. Se estrelló sin ninguna ceremonia sobre ella, seguido por Yang poco después. Ella se montó encima de él, dándole una visión perfecta de su escote desde la parte superior de su camiseta de tirantes. He oído que Argus es bastante turístico. Respiró lujuriosamente. ¿Quieres ir de compras conmigo? Hay una oferta en mi habitación esta noche, y la ropa tiene un 100% de descuento. Raven gimió de dolor. Ya tíratelo de una vez. Todos estos juegos previos se están volviendo aburridos. Crow suspiró. No suelo estar de acuerdo con ella, pero esto da muchísimo cringe. Jaune intentó zafarse de su agarre pero fue muy difícil hacerlo. Yang. ¿Qué está pasando? Quiero un pequeño arc dentro de mí, pero primero necesito que me metas un gran arc. ¿Entiendes? Añadió con un guiño sensual. Oh, lo entendía. Primero Weiss, y ahora Yang. Olvídate de Weiss. Se inclinó hacia abajo, apretando su pecho contra el de él. Las rubias se divierten más. Y viendo que somos dos, el doble de diversión. El doble de diversión, sí, esa era una forma de decirlo. En este preciso momento estaba recibiendo una doble dosis de suavidad blanda y esponjosa empujando contra su torso. Todo lo que tenía que hacer era echarse hacia atrás y griega. Jaune sacudió la cabeza salvajemente. Olvídense de los Apati. En algún lugar bajo la casa de su hermana había una infestación del Orni. El Orni era jodidamente real. Era la única explicación posible. Pobre intrépido líder, se le da la oportunidad de hacerlo pero su moral dice que no, comentó Nora, mientras Pirra soltaba una risita. ¿No vas a ser una de esas chicas? Un chillido inusual salió de la grandilocuente portadora de Magnhild. Nora miró hacia abajo con un gran rubor. Y imposible, el intrépido líder no me gusta de esa forma. Él agarró a la chica por los hombros y la alejó. Yang, no dejaré que hagas algo de lo que ambos nos arrepentiremos por la mañana. No sé qué está pasando, pero en realidad no quieres quedarte embarazada. Sus ojos lilas brillaron del color de la sangre, tal vez presagiando la violencia que estaba a punto de ocurrir. Agarró a Yang por los lados del torso, y por un breve momento esto pareció aplacar a la chica rubia cuando le dio la vuelta para que ahora ella estuviera boca arriba. Lo que ella no se había esperado era que él saliera disparado de su posición encima de ella e hiciera una salida apresurada por la puerta. Aún no hemos terminado. Escuchó que le gritaba tras él. Tan pronto como estuvo de vuelta en el pasillo vio la reveladora larga coleta blanca de la primera chica. Jaune sintió que estaba atrapado en una película de terror, solo que en lugar de toparse con zombies, se topaba con adolescentes impulsadas por sus hormonas. Mujeres jóvenes que aparentemente habían contraído fiebre de bebés. La chica se dio la vuelta rápidamente, sus ojos azules estrechándose al verlo. «Ark», gritó Weiss. «Me debes un bebé». Rápidamente se dio la vuelta para correr en la dirección opuesta, solo para frenar en seco cuando Yang salió de la habitación. Atrapado entre una Schne y una Xiaolong, Jaune ya no tenía a dónde huir. A menos la técnica secreta Ark que su padre había hecho cuando era adolescente. Una técnica secreta Ark.
¿Tienes algo así, Jaune? Preguntó Pirra al notar que la cara de su compañero se iluminaba de vergüenza. Él también empezó a jugar con los dedos y apartar la mirada de ella. Existe, pero, es complicado. Bien. El par de depredadoras se acercaron por ambos lados, ambas ansiosas por arrebatar su comida. Solo se detuvieron cuando las manos de él empezaron a ir hacia su cinturón y rápidamente se lo quitó. En un instante se había quitado los pantalones, revelando sus calzoncillos con un bulto grande y prominente, mostrando su presencia ante las dos chicas hambrientas. ¡Ay! Es hora de hacer la técnica secreta de los ARK. Ellas estaban tan extasiadas que no se dieron cuenta de que él corrió directo hacia Weiss, tirándola al suelo mientras bajaba a la planta baja de la casa a toda prisa. Corre por tu vida. Las dos cazadoras estaban tan en shock de que el papá de sus bebés se hubiera ido, que les llevó un par de minutos más procesarlo antes de gruñir y perseguirlo. Vuelve aquí. Necesitamos tu jugo blanco. La audiencia quedó pasmada ante la actuación no solo de la parte inferior del cuerpo de Jaune, sino también de su técnica especial. Nora fue la primera en responder con estrellas en los ojos. Lo entiendo. Con razón es el intrépido líder. Nadie puede ganarte si corres más rápido que ellos. Ozpin soltó una risita. Parece que los ARG realmente eran maestros tácticos. Ruby preguntó. Entonces, ¿por qué no hiciste esto en ninguna de tus peleas? Jaune se sonrojó. Porque era poco varonil y antes usaba 2 cinturones. Jaune respiraba pesadamente pero intentaba no hacer ruido, ya que podía alertar a sus 2 amigas que estaban afectadas por el Orni. Actualmente estaba afuera de la casa de su hermana, escondido en el callejón trasero. Hacía frío ya que estaba sin pantalones, pero podía apañárselas sin ellos. Tenía que encontrar a Rubio e incluso a Oscar, pero notó que los dos no estaban adentro o no reaccionaron a sus gritos. Diablos, ni siquiera su hermana salió. Así que él era el último cuerdo allí presente, tenía que asumir eso. Ahora sería muy suspicaz con cualquier mujer que se le acercara. Probablemente podría confiar en Nora, ya que si el Orni la afectara, sería hacia Ren y no hacia él. En Blake posiblemente hacia Jan si era posible. Espera, ¿qué significa eso? Jan sospechaba de lo que eso conllevaba. Blake suspiró. El contexto es probablemente que porque se mencionaron a Nora y Ren, yo tengo sentimientos hacia ti. Jan soltó una risita. Oh, sabía que no podías alejarte de mí, Blake interrumpió con un fuerte gruñido. Muérete en una zanja, Jan. De repente, dejó escapar un silencioso grito varonil cuando alguien le tocó el hombro. Miró hacia atrás y se encontró con que era Blake, que también llevaba su ropa de dormir y parecía muy preocupada. Era sospechoso, pero tal vez solo estaba preocupada por su estado. Jaune, ¿estás bien? Escuché un grito, así que salí a comprobar. Jaune la agarró por los hombros y rápidamente dijo. Había esta cosa que había tomado el control de. Jan sonrió al ver la reacción de su hermanita a lo que Jaune había dicho tan rápido. Au, eso es tan tierno, Rubes. Hasta adoptó tu forma de hablar rápido. Blake retiró sus manos y suspiró. Jaune, no llegaremos a ninguna parte a menos que te calmes y me digas cuál es la situación. Jaune no podía calmarse, las 2 Ornies afectadas debían de haberlo oído, necesitaba escapar del vecindario. Tal vez pasar un tiempo fuera de Argus, pero necesitaba conseguir su arma y luego conseguir un nuevo juego de pantalones y luego. Se calmó cuando Blake decidió frotarle la espalda para decirle que todo iba a salir bien. Tal vez podría confiar en Blake, ya que ella posiblemente no podría tener sentimientos tan fuertes como Jan Weiss hacia él. Como ella tenía a San y a su aventura juntos, ¿acaso no la estaba esperando en Baku a donde iban a ir después de su viaje por Atlas? La sonrisa maliciosa de Jan provocó que la fauno gata negra se palmeara la cara, facepalm. No lo digas, Jan, no sé por qué decidí darle una oportunidad a ese acosador. Jaune decidió comentar. San es un tipo genial. Se encogió de hombros. Tal vez solo te mostró algo más que sus tendencias obsesivas. Blake suspiró. Tal vez. Debo haber estado bajo el efecto del puente colgante. Lo siento, es solo que Jan y Weiss me están acosando. Es aterrador, de repente quieren tener un bebé. También quieren que yo sea el papá, tengo tanto miedo. Necesito encontrar a Ruby. ¿Me ayudarás, Blake? Blake frunció el ceño ante la mención de Jan y Weiss, qué raro. Pero ella asintió. No te preocupes, Jaune, encontraremos a Ruby, pero me temo que ella fue a alguna parte con tu hermana y no sé cuándo volverá. Pero quiero preguntarte algo. ¿Qué pasa? ¿Qué opinas de que humanos y faunos estén juntos? Jaune se estremeció en su sitio, sus habilidades de detección del Orni habían madurado en esos 2 casos.
Miró de cerca a Blake y notó que ella había desarrollado un brillante rubor en sus mejillas. ¿Cuándo se apoderó de Gamboa Shroud y por qué se le notaba más el escote? ¿Por qué se estaba dando cuenta de esto? ¿Acaso él también estaba siendo afectado por el Orni? Yang se rió entre dientes. La gatita sacó sus garras y va a convertir al chico enamorado en un poste de frotamiento. También se dio cuenta de que le había agarrado el brazo y lo había acercado a su escote. Jaune, ¿por qué no le mostramos al mundo que humanos y faunos pueden coexistir juntos? Adam gruñó. Esto es una farsa. Mercury se rió. Au, ¿estás celoso? Estás tratando con Mr. Robanovias, el dios del sexo en persona. Además, él no es un emo como tú. Adam y Mercury definitivamente estaban buscando pelea mientras Blake gemía de dolor al escuchar a su yo alternativo pronunciar esa frase. Esto da demasiado cringe como para verlo. Jaune se resignó a su destino mientras asentía, lo que hizo que Blake le soltara el brazo. Jaune se levantó la camisa, lo que hizo que Blake se fijara al instante en su cuerpo más musculoso pero en forma. Ya había ganado un notable six-pack, abdominales, lo que provocó que ella se mordiera el labio inferior mientras sus muslos se apretaban. Las chicas de la audiencia definitivamente apreciaron el nuevo físico de Jaune, mientras el propio Ark miraba su cuerpo y fruncía el ceño. Definitivamente trabajaré para tener ese cuerpo. El caballero rubio se acercó a Blake, la posicionó cerca de la pared mientras se inclinaba más cerca. Jaune, mía. Él le había rozado los dedos por una de sus orejas de gato provocando que la fauno chillara, pero antes de que pudiera haber algo más, él había utilizado la técnica especial de los Ark para escapar a un lugar seguro. Sabes que esa técnica puede ser útil contra los Grimm. Haré que los militares de Atlas la aprendan. Especialista, por favor recuérdemelo. Ironuod ordenó que Winter lo hiciera. En cuanto a la mayor de las Schne, estaba comprensiblemente confundida por tal decisión, pero también podía ver los beneficios tácticos. Muy bien, señor. Corriendo por mi vida. Blake podría haberlo alcanzado, pero estaba atrapada en su propia fantasía, como lo evidenciaban sus ojos cerrados y su respiración frenética. También se estaba acercando lentamente a su lugar especial con los dedos. Ah. Jaune. ¡No! Gritó Jan, ya que era una de las pocas que quería ver a Blake tocarse a sí misma. Lo arruinaste. Jaune todavía estaba en las afueras de Argus, estaba agradecido de que nadie hubiera sido alertado de su estado casi desnudo. Necesitaba salir de Argus y rápido, tenía a 3 atractivas cazadoras persiguiéndolo y queriendo su jugo de papi. Quería salir de Argus, no tenía escapatoria. Sus deseos fueron expulsados de su mente cuando golpeó contra una pared de ladrillos en su frenética búsqueda de la parca roja. El estrepitoso choque contra el suelo lo hizo gemir de dolor. Esta noche no iba a mejorar, especialmente cuando alguien se estaba riendo de él. Dulce Schadenfreude, alegría por el mal ajeno. Alguien estaba cerca de él. Levantó la vista y vio a su cercana compañera de equipo y amiga, Nora, sosteniendo a Magnhild. Espera, Nora estaba aquí. Estaba salvado. Rápidamente se levantó y abrazó a su compañera, quien también le dio su propio abrazo de oso. Jaune, sé que eres el intrépido líder, pero ¿por qué te estás divirtiendo tanto usando solo tu ropa interior? No está helando aquí. ¿Es esto lo que se necesita para ser un intrépido líder como tú? Jaune sonrió ante la naturaleza protectora y despreocupada de Nora, que hizo que la enérgica chica se moviera de un lado a otro. Jaune suspiró de alivio. Hoy es una pesadilla absoluta, Nora. Necesitamos encontrar a Ruby y rápido. Hay un nuevo Grimm suelto, te juro que es el Orni. Soltó el abrazo y Nora hizo lo mismo. Ren suspiró. Esto se está volviendo aún más ridículo. Está haciendo que Weiss, Jan y Blake se vuelvan todas locas y que de repente me deseen por alguna extraña razón. Quieren quedar embarazadas de la nada. Necesitamos conseguir ayuda. Nora se rió de las locuras de su líder. ¿Significa eso que voy a tener muchos sobrinos? Jaune quería expresar su opinión, pero no pudo. Nora asintió de acuerdo. Sí, Reni y yo deberíamos ser los padrinos de todos los hijos de Jaune. Los malcriaríamos muchísimo. Ren sacudió la cabeza. Eso no es verdad. Jaune la miró. ¿Me ayudarás? Nora asintió y agarró su fiel martillo con ambas manos. Sus ojos estaban decididos a patear traseros. Por supuesto, Jaune. Prometí desde lo de Pirra que te ayudaría y te protegería. También que te daría una bofetada cuando te pusieras tonto. Nora pareció nerviosa sabiendo del claro enamoramiento de la campeona invicta, pero todo lo que vio fue aceptación. Tal vez los escenarios también la estaban cambiando.
Está bien Nora, a mí solo me gustaría que estas chicas lo mantuvieran a salvo. Jaune claramente no entendió esto. ¿A salvo? ¿Por qué me mantendrían a salvo? Las dos chicas solo suspiraron. Jaune le dedicó una sonrisa triste, ya que le recordaba a Pirra sacrificándose para protegerlos a todos. Podría haber odiado su impotencia en ese momento, y a la vez que no le hubiera contado cuando se convirtió en la doncella. Podría haberla ayudado. Se alegraba de que Nora y Ren pudieran ayudarlo a levantarse y seguir adelante cuando solo quería hacer una misión suicida contra los que mataron a su compañera. Bueno, vámonos entonces Nora. Se dio la vuelta y corrió un poco, pero cuando notó que no había pasos detrás de él, se detuvo y miró hacia atrás para ver a la grandilocuente chica simplemente lanzarle una sonrisa ligeramente extraña. ¿Nora? ¿Qué pasa? Se rió, ¿desde cuándo se reía ella así? ¿De qué se estaba riendo? Oh, Jaune, ¿malinterpretaste a qué me refería sobre Pirra? Estoy continuando su legado. Ren y Nora parecían que querían vomitar ahora mismo. Eso es simplemente asqueroso de decir. ¿Legado? Él no notó el borrón naranja que pasó zumbando a su lado, y antes de que pudiera reaccionar a la nueva amenaza, ella lo había empujado al suelo y luego se montó a horcajadas sobre sus caderas. Él estaba a punto de quitársela de encima pero ella había usado un bote de douche de hielo que congeló sus manos bajo sus abdominales. No podía zafarse de esta trampa ni siquiera con Aura. También se dio cuenta de que su compañera de equipo había puesto los ojos en su pequeño Arg ya que estaba a punto de quitarle los calzoncillos. Ruby estaba profundamente preocupada. Oh, no puede usar la técnica secreta Arg. ¿Cómo saldrá ahora? Nora, ¿por qué? ¿Qué hay de Ren? Nora hizo un puchero, sus ojos tenían pequeños corazones que habían reemplazado sus pupilas. Vamos, intrépido líder, ¿por qué tuviste que mencionarlo? Él es mi mejor amigo, pero rompimos en vez de simplemente hablar de ello. Pero tú sí hablaste conmigo, me ayudaste, y yo tengo la oportunidad de ayudarte. También ayudaré a Pirra haciendo que te quedes con nosotros. Hasta le pondré Pirra a nuestro primer hijo. Jaune hizo una mueca. Ese no es un argumento muy convincente. Nora, deberíamos hablar de esto. No hagas algo, no me arrepiento de esto, Jaune. Por favor, borremos este Scum Swish. Tendremos esos días de escuela, School Dash, y conseguiremos nuestra trampa Netsuzou. El amor y las mentiras, Love and Lies, serán nuestra base. Entonces seré tu novia doméstica, Domestic Girlfriend. Jaune palideció ante esa confesión. Black palideció tanto que Jan se preocupó. ¿Qué pasa compañera? Black se agarró el corazón como si la hubieran apuñalado. Es solo que ese fetiche, King, simplemente está mal. Solo la gente más vil y horrible amaría algo como eso. No me digas que amas ese fetiche. Nora, tú eres especial para mí, me gustaría, pero, música. Os de Jojos. Stardust Crusaders o Golden Wind, el que mejor encaje en la escena de Agakotoaru. Nora se rió del intento de su líder por detenerla. Hironuo ladeó la cabeza hacia un lado, con la confusión marcada en el rostro. ¿Pero cómo puede negarse? Está atrapado. Oh. ¿Y cómo saldrás de esta, Jaune? No puedes usar tu técnica especial que te enseñaron las generaciones Ark. Estás simplemente atrapado. Jaune rió. Es cierto que no puedo usar mi técnica especial, no, esto requiere mi otra técnica especial que he creado en preparación para Atlas. Crow arqueó una ceja inquisitivamente. Un farol, y uno malo para colmo. Tai rió. Empiezo a pensar que realmente tiene otra técnica secreta. Nora miró hacia abajo y notó que las manos atrapadas y la parte inferior del cuerpo de su líder comenzaban a calentarse. Mi corazón se descongelará de este hielo. Con él puedo calentarme simplemente usando mis abdominales. Raven rió entre dientes. Ingenioso, si tan solo más personas pudieran usar eso. Pirra miró el cuerpo de Jaune, a lo que el caballero sacudió la cabeza con vehemencia mientras la campeona sonreía. Trabajaremos en eso en nuestro próximo combate. Tienes que estar listo para todo. Jan sonrió. Quién sabe, tal vez pueda usar esos abdominales para calentar el corazón congelado de Weiss Cream. De ninguna manera Enoun va a pasar eso. ¿Qué? El hielo se derritió y él pudo quitar sus manos de la trampa de Nora, empujándola para quitársela de encima. Luego se levantó, miró a Nora y le frunció el ceño. Jaune se retira fríamente. Huyendo de nuevo. Los ojos de Ruby brillaron de asombro. Es un movimiento tan genial. Weiss quería arrancarse el pelo al escuchar esa declaración. ¿Cómo es que literalmente ha estado huyendo todo este tiempo? ¿Cómo es eso genial? Nora sonrió.
Vuelve Jaune, te romperé las piernas. Te llevaré como a un caballo en este Old Town Road, cabalgaré hasta que ya no pueda más. La cama estaba inusualmente cálida mientras Jaune se recostaba en ella esa noche. ¿Y cómo no iba a estarlo? Había estado corriendo casi desnudo por la ciudad de Argus, siendo perseguido por 4 cazadoras que querían su jugo de papi. Quería irse de Argus, no tenía escapatoria. Sus deseos fueron expulsados de su mente cuando escuchó que llamaban a su puerta. ¿Se atrevería a mantener la esperanza de que Weiss o Jan o Black o Nora hubieran vuelto para otra ronda? Si lo hacían, ya no podía luchar más. «Está abierto», exclamó. Jaune se sentó más erguido en su cama, anticipando quién iba a entrar por la puerta. Caería peleando al final. Para su sorpresa, Ruby entró por la puerta. ¿Había esperanza? «Hola, Jaune. Escuché que me estabas buscando». Saludó tímidamente. Él asintió, intentó levantarse pero toda la actividad física que hizo le pasó factura, y decidió no moverse de la cama. Es sobre él, lo sé. El estado de ánimo de Jaune se alegró. Entonces eso significa que podemos detener, no puedo, Jaune. Él miró más de cerca y notó las señales reveladoras. Mejillas rojas, muslos apretados. A ella también la atraparon. No, mi Ruby no. Ruby se había ruborizado al instante, especialmente por las palabras de Jaune. Jan solo se rió de su linda reacción. Au, eres su Ruby. Ruby había respondido intentando golpear a Jan, pero la luchadora simplemente usó su mayor alcance para mantener a raya a la hermana menor. No te enojes tanto. Deberías estar feliz, significa que es tu Jaune. Ruby dejó de intentar pelear y en su lugar soltó un gritito, escabulléndose de regreso a su sofá para esconderse de todos mientras Jan celebraba otra victoria bajo su cinturón. Ruby soltó un chillido. Mira, no puedo decir nada más sobre esto pero, lo entiendo. Ruby se sorprendió. Había pensado que él se resignaría a su destino. Todo lo que encontró fue que él le dedicó una de sus clásicas sonrisas bobas. Tal vez es mi culpa por no prestar atención, pero haré lo mejor que pueda para convertirme en el mejor padre para todas ustedes. Lo juro como un Ark. Ruby corrió rápidamente hasta los pies de su cama y le dio un beso húmedo en la mejilla mientras lo hacía. Las chicas miraron al avergonzado Jaune que se rascaba la nuca por el nerviosismo. Bueno, si eso pasara entonces sí, bajo mi palabra lo prometo. La respuesta de las hembras interesadas fue una mezcla de deseo o felicidad. Las manos de ella subieron a jugar con el dobladillo de la camiseta de tirantes. Combinado con sus pantalones de pijama blancos y rosas, parecía lista para dormir. Él se preguntó si ella solo vino aquí a aclarar las cosas entre ellos antes de irse a la cama. Sí. Ella confirmó. Porque, hay cosas más importantes pasando que asuntos como ese. Tenemos una misión importante. Él podía jugar este juego. Sí la tenemos. Estamos en una misión. Una importante. Una misión para salvar al mundo. Una misión para cobrarnos venganza y justicia sobre aquellos que mataron a las personas que amábamos. Luego ella se sentó en la cama junto a él. Jaune se movió para acomodarla. Nunca te he hablado de mis ojos plateados, ¿verdad? Ozpin miró al creador quien simplemente le guiñó un ojo. Recuerda que puedo cambiar los recuerdos de todas las personas que están aquí una vez que regresen al mundo real. Ella no lo había hecho. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, son un poco especiales. Pueden matar a los Grimm muy bien. Casi como magia. Así es como congelé a Louis Verne Beacon. ¿Y cómo sobrevivimos en la granja Brunswick? Ruby entró en más detalles sobre ellos, cómo las personas como ella y su madre habían sido cazadas por Salem para eliminar la amenaza. Cómo probablemente la propia madre de Ruby había sido asesinada también. Era una historia poderosa y emotiva. Adam sonrió con suficiencia. Ese poder está demasiado roto, overpowered, contra los Grimm. El creador sonrió de lado. Eso es solo la superficie de lo que los ojos plateados realmente pueden hacer. Así que sí, continuó ella. Yo los tengo. Mi madre los tenía. Mis hijos los tendrán. Si eran tan fuertes como ella afirmaba, entonces definitivamente era algo bueno que el rasgo fuera genético. Necesitaban todos los guerreros de ojos plateados que pudieran conseguir. Algún día le harás mucho bien al mundo entonces, él sonrió. Ella asintió. Sí, algún día. Jaune dio un respingo cuando sintió que la mano de Ruby se ponía sobre la suya. Sus ojos se encontraron, y había una calidez familiar en esos orbes plateados. Necesito continuar el linaje de guerreros de ojos plateados, Jaune. Habló suavemente.
La forma en que ella pronunció su nombre le envió escalofríos por la columna vertebral. Ruby, que nunca tuvo la oportunidad de terminar antes de que Ruby cerrara las últimas pulgadas entre ellos y presionara sus labios contra los de él. Él sintió los dulces y suaves labios de una chica. Luego sintió una mano envolverse alrededor de su torso para unirlos. Cuando se separaron, él continuó mirándola con los ojos muy abiertos. Esto era todo tan nuevo para él, nunca esperó algo así de Ruby. Y. No puedo pensar en nadie con quien preferiría continuarlo más que contigo. Tai y Jan empezaron a reírse por lo cursi del momento, mientras que la parca roja seguía tropezando y balbuceando sus palabras. Jaune estaba en el mismo aprieto, no se dio cuenta de lo mucho que podía afectarle una declaración tan sentida. Cielos, ya no puedo mirar a Ruby de la misma manera. Sus labios se separaron numerosas veces antes de que finalmente pudiera pronunciar una palabra. Ruby, ¿hablas en serio? Ella asintió. Sep. Pero están Jan, y Weiss, y Blake, y Nora que, su rostro pareció oscurecerse ante la mención de las otras 4 chicas que estaban experimentando la fiebre de bebés en Argeus. ¿Por qué tener a esas 4 cuando tienes el paquete completo justo aquí? Antes de que Jaune pudiera responder, un par de manos lo agarraron por la camisa y lo empujaron para que cayera de espaldas. Ruby se subió a él, con las palmas de las manos presionadas contra su pecho y sus piernas ahorcajadas sobre sus caderas. Jan y Nora podrán tener grandes pechos, mientras que Blake y Weiss podrán tener un lindo trasero, pero yo tengo ambos. Tengo las rubobies y el ruluoti. He crecido muchísimo en los últimos 2 años. Todos empezaron a reírse por las palabras rubobies y ruluoti, mientras que Ruby había decidido tirarse al suelo boca abajo, quería morir de vergüenza ahí mismo. Jaune vio a su mejor amiga en ese estado y decidió intervenir. No te preocupes Ruby, creo que tienes un pecho y un trasero asombrosos. El público empezó a reírse aún más fuerte, a excepción del equipo Ruby, que no pudo más que gemir de dolor ante la densidad del caballero. Jaune tuvo que estar absolutamente de acuerdo con esa evaluación. Ruby ya era una mujer adulta, muy lejos de la niña que había sido cuando se conocieron por primera vez en Beacon. Como si necesitara más pruebas, la posición que ella mantenía sobre él dejaba abundantemente claro que había crecido en ciertas áreas. Especialmente porque llevaba esa misma camiseta de tirantes para dormir que usó en Beacon. Ahora le quedaba mucho más ajustada. Literalmente le estaba mirando a la cara. Ese sí, asintió sin aliento. Quiero decir, las he visto desnudas en Beacon. No son la gran cosa. Para Ruby, tal vez no. Para un chico, Jaune estaría inclinado a discrepar rotundamente. Esos sueños despiertos con los cuerpos de Jan, Blake, Nora y Weiss estarían grabados a fuego en su memoria para siempre. Ya no soy una niña, continuó. Soy una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones. Y si eso incluye hacer cosas de adultos, entonces que así sea. Él nunca la habría considerado una niña antes. Ahora, mientras ella se sentaba a horcajadas sobre él, esos recuerdos de ella se fueron por completo por la ventana. Ruby Rose se había convertido en una hermosa y voluptuosa mujer joven. Una que obtenía todo tipo de reacciones correctas por parte de él. El tipo de reacciones que ella indudablemente deseaba. Además, tú y yo somos mucho más cercanos de lo que eres con cualquiera de ellas. Continuó. Apuesto a que nosotros 2 juntos seríamos 10 veces mejores. Ruby ciertamente se estaba volviendo competitiva. ¿Estaba celosa? ¿O simplemente quería demostrar que, de hecho, ya no era una niña? En cualquier caso, resultó que el rojo ciertamente era el color de la pasión. Así que, afirmó de manera punzante. Si ellas pueden tener hijos, y estás pensando en ellas, si son lo suficientemente hermosas como para hacerte, intentó decir mientras su cara empezaba a enrojecer. Expulsar tu jugo de hacer bebés, pues yo también lo soy. Román rió. Au, Eso es simplemente demasiado gracioso. A juzgar por la reacción de su cuerpo, Ruby sería más que suficiente para hacerle expulsar eso otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Tú quieres un bebé?, preguntó él. Mi bebé. Ella asintió. MMHMM. Como resultó, Jan, Weiss, Blake y Nora no eran las únicas 4 que se habían contagiado de la fiebre de bebés aquí en Argeus. Ruby también estaba ardiendo en fiebre. Solo que, en su caso, parecía tener una razón práctica para desear un hijo. Así que, Jaune. Viejo amigo mío. Quiero que me pongas un bebé de ojos plateados. ¿Entendido?
Cuando ella lo pidió tan directamente, cuando sabía exactamente lo que quería, y cuando él había hecho exactamente eso mismo con otras dos chicas la noche anterior, ¿cómo podía decir que no? Por el bien mayor de Remnant, tenía que embarazar a Ruby. Luego notó que las 4 chicas que lo habían cazado estaban paradas en la habitación con sonrisas lascivas hacia él. Él asintió hacia ellas mientras se unían con Ruby. ¿Quién diría que tener grandes reservas de aura lo habría preparado para esto? Jaune estaba sorprendido. Así que ese rumor era cierto después de todo. La cabeza de Ruby descansaba sobre el pecho de Jaune. El pobre chico estaba inconsciente. Bien. Necesitaba descansar después de todo el trabajo que hizo. Miró a su alrededor para ver las figuras de su hermana, Weiss, Black y Nora enganchadas a él. Llevaban sonrisas satisfechas en el rostro, pero estaban durmiendo, como indicaban sus ronquidos. A pesar de toda su fuerza y aura, todas lo habían llevado al límite. Esperaba que todos los demás en la casa hubieran escuchado también. Ruby no sabía qué se había apoderado de ella, pero el deseo de superar tanto a su hermana y Weiss como a Black y Nora la había hecho ir con todo. Ella no había sido la única en gritar de placer y dicha esa noche. Hizo que Jaune gritara su nombre una y otra vez para dejarle saber a todos que ella en verdad era un prodigio. De verdad era la mejor. Puede que fuera 2 años menor que las otras chicas, pero aún así era capaz de seguirles el ritmo. Yang rió entre dientes. Maldita sea, Rubes. No sabía que fueras tan experta en esto. Una mano subió para apartar los mechones rubios de Jaune de su frente sudorosa. Se inclinó hacia arriba para poder mirarlo desde arriba, y sonrió serenamente. Chico vómito, susurró felizmente. Depositando un suave beso en su frente, Ruby se acurrucó muy cerca de él otra vez. 9 meses a partir de ahora serían una época muy interesante para sus amigos y familiares. Pero alguien tenía que continuar el linaje de los ojos plateados. Resultó que ese alguien era ella. Sin embargo, no estaría sola. Tenía una gran familia extendida que podría ayudarla a mantener a su hijo. A todos sus hijos. El amor de hecho conquistaría a Salem. Solo que no de la manera en que ninguno de ellos había pensado antes. Cinder sonrió maliciosamente. Eso nunca sucedería, me gusta pensar que mi señora puede, ¿cómo dices? Bats estaba de pie en la sala del trono de su señora, Salem. Salem suspiró mientras se frotaba el puente de la nariz por la molestia. ¿Qué no entiendes, Bats? Si logramos que se queden embarazadas, Ozpin seguramente se sentirá culpable, dejará de luchar y así las desmoralizará para... La sonrisa de Cinder se desvaneció y se convirtió en un ceño fruncido. Olvídalo. Azel había entrado repentinamente a la sala del trono, lo que sorprendió a Salem y a Bats. ¿Acaso no estaba en Argus? Mi señora, su plan ha sido un éxito. Las mujeres del grupo de Ozpin han sido preñadas. Salem le dirigió a Bats una sonrisa altanera que indicaba su suficiencia por ganar. Entonces eso debe significar que ganamos. Azel sacudió lentamente la cabeza. Tristemente, Ozpin no fue golpeado por el nuevo tipo de Grimm que usted creó. Parece que solo afectó a un hombre, pero sí afectó a todas las demás hembras del grupo. Sin embargo, tenemos un problema, Román Río. Sí, definitivamente era un problema muy grande. Los dos miraron al gigante y fornido hombre. Bueno, las mujeres ahora son muy fuertes. Debido a sus instintos maternales, cada Grimm que enviamos a su paso termina siendo aniquilado. Nuestra única esperanza es hacerlo a altas horas de la noche cuando están fornicando. Sin embargo, el resto de los Grimm alrededor de Atlas han desarrollado un miedo primitivo hacia ellas. ¿Qué debemos hacer, mi señora? Ozpin soltó una risita. ¿Significa esto que la única manera de derrotar a los Grimm es? Sus planes fueron silenciados por Glinda, quien levantó su fusta para golpear la parte posterior de la cabeza del director. Ni se le ocurra, Ozpin. No permitiré que uno de nuestros estudiantes se convierta en un toro semental. A pesar de que él sea capaz de ello. El comentario de la señorita Godwitch hizo que el caballero rubio se cubriera el paquete y se sonrojara intensamente. No me gusta lo que este escenario mostró. Salem parpadeó una vez, luego 2 veces, y suspiró decepcionada. Les daremos tiempo para hacer lo que quieran. El amor, en efecto, había conquistado a Salem. Solo que no de la manera en que ninguno de ellos había pensado antes. El creador sonrió. A veces el amor de una madre es realmente fuerte. Ozpin rió por lo bajo y sacudió la cabeza con incredulidad. No sabía que los embarazos pudieran derrotar a los Grimm. El creador rió. Aún no han visto nada de lo que los otros creadores le han hecho a su mundo. Pero los dejaré con un adelanto para el próximo capítulo.
Sin embargo, antes de que Nora o Ren pudieran levantarse de su cama, la puerta que daba a su dormitorio fue abierta de una patada. Se escuchó un gruñido feroz, donde una enfadada Yang Xiaolong, con su semblanza activada, se quedó mirando a los dos. ¿Dónde está? Gruñó Yang. Esto es el colmo. Lo haré pedazos miembro por miembro y, ¿qué? Preguntó elocuentemente Ren, a lo que ella levantó una carta. Se fugaron juntos, maldita sea.